Hola, buenas tardes. Esta es mi reacción a algunos fragmentos del capítulo 1 del libro Lo esencial es lo invisible. Primero, de hecho, en el Nuevo Testamento no se dice qué quería expresar Jesús cuando afirmó: si no os volvéis como niños, no seréis capaces de comprender la fuerza de Dios en vuestras vidas. Pero, aun cuando uno se guarde de proyectar en la imagen del niño contenidos de un romanticismo nimbado de gloria, hay que decir que un niño, en sentido religioso, tiene dos posturas que le permiten no negar nunca su verdadera esencia: la postura de la confianza y de la fidelidad. Y creo que en este fragmento el autor lo que nos quiere decir es que, primero, lo que ya se ha venido trabajando en toda la lectura, que es que en este momento, cuando hablamos de niño, no estamos hablando de un niño específicamente porque tenga cierta edad, sino en cómo, eh, sino un niño como visto desde lo que entrega al mundo, ¿sí? Y ese niño siempre va a estar caracterizado por la confianza y la fidelidad. Para poder aceptar la fuerza de Dios en nuestras vidas, primero tenemos que volver a ser niños, es decir, como volver a tener esa capacidad de confiar plenamente. Siguiente, en la página 21, un niño tal no se dejará deslumbrar por el poder, la fama, la carrera y el dinero de la gente grande, porque sabe que lo que es humanamente auténtico y está al servicio de la paz solo puede ser comprendido por los pequeños. Ya entendiendo con el fragmento anterior qué es lo que se quiere decir con niño, creo que en esta parte quiere decir que cuando nos desprendemos de esos prejuicios y cómo nos desprendemos también como del valor que puede tener lo material, podemos llegar como a ver realmente lo que tienen las personas para ofrecernos, y no desde el dinero o de lo banal, sino como desde lo humano. Eh, yo creo que esto tiene como un pensamiento muy acorde, o sea, este fragmento refleja como esa visión que también tiene la Universidad Javeriana, cuando pues dicen ese emblema tan famoso de la universidad, que es que hacemos profesionales no los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Creo que tiene que ver con eso de no lo material, sino más como lo que podemos ofrecer como persona y lo que podemos ver en los demás también como persona. El siguiente, eh, para los adultos, estas diferencias sociales son enormemente importantes y les importa sobre todo saber qué casa ha edificado uno, qué auto conduce o si sabe qué cubierto se utiliza para comer pescado o langosta. A un niño, en ese sentido, como lo fue Jesús, no le importaba si sus discípulos se lavaron las manos antes o después de comer. Si en cambio lo que siente el corazón de un hombre, los pensamientos y sentimientos que tiene a sus ojos, esto es lo que decide qué clase de hombre es uno. Creo que acá eh, el autor nos deja como el mensaje de observar cuánto valen las personas, no por lo que tienen, sino por lo que son. Eh, los adultos a veces le dan mucha importancia a lo que tienes o lo que debes tener, y como que ahí nos dicen que mira que para Jesús eh, él no le importaba nada de esos estructos sociales, de cuáles debían ser las normas o de quiénes para la sociedad eran importantes o no, sino él veía simplemente lo que las personas tenían para ofrecer y lo que él le podía ofrecer para que esas personas crecieran, pero no económicamente, sino como espiritualmente y como personas. Y yo creo que esa visión de niño que podemos ver en Jesús, de cómo él eh, veía como la simpleza, lo bonito en la simpleza, también creo que se ve mucho en el libro, en el Principito, como cuando él va visitando cada uno de esos planetas donde consigue gente, él como que no en ningún momento siente afinidad por ninguno, por lo que mucho que tenga o por lo poderoso, a pesar de que se consiguió con un rey o con una persona que tenía mucho dinero o con otra persona que tenía muchos estudios. Él nunca como que definió
para él cuánto valían o qué eran esas personas por eso que tuvieran, sino más por lo que, o sea, él se dio la oportunidad de conversar con ellos, de tratar de conocerlos y de allí sí crear su opinión de cuánto podían valer o quiénes eran esas personas o si eran buenos o malos. Yo creo que lo mismo pasa en la obra de Jesús. Y entonces es como eso, ¿no? Es más ver a través de lo que eres y no de lo que tienes. El siguiente está en la página 25 y dice, cuando por mutación nace en los jardines una rosa nueva, todos los jardineros se conmueven. Se aísla la rosa, se cultiva la rosa, se le favorece. Pero no existe jardinero para los hombres. Mozart niño será marcado como los demás, por la máquina de estampar. Mozart será muy feliz escuchando música podrida. En las pudredumbres de los cafés cantantes, Mozart está condenado. Esta parte me hizo como, pues internamente también como preguntarme cosas, ¿no? Porque es cierto, o sea, ¿por qué cuando una persona es diferente, no me refiero a diferente físicamente, sino que tiene una visión o un proyecto diferente, de alguna manera es juzgado, ¿sí? Y de alguna manera la sociedad trata de empujarlo a que se vuelva a encaminar en lo que para ellos es correcto. Creo que muchas veces desde que somos niños, los adultos intentan como volvernos adultos también desde muy temprano. O sea, empiezan como a meternos cosas como en la cabeza de qué es lo que para ellos es triunfar, de qué es lo que para ellos uno tiene que perseguir, qué metas tienes que tener, ¿sí? Pero todo en base como a lo que está construido por la sociedad. Entonces es como que desde pequeños estamos como muy expuestos a lo que para los adultos es lo correcto y qué es lo que significa de verdad una vida exitosa. Entonces como que de alguna manera a veces no está bien ser diferente. Y lo mismo pasó con la obra de Jesús. Jesús en algún momento fue juzgado por pensar diferente y por tener visiones diferentes de lo que el mundo debería ser. Entonces, eso llama la atención como que, o sea, él dice, serás muy feliz escuchando música podrida. O sea, crecemos como tan con eso que cuando ya somos más grandes y ya nos convertimos adultos, también de alguna manera pensamos que eso es lo correcto porque ya estamos muy programados y de alguna manera mucha gente piensa que sí es feliz así y entonces por eso es que lo vamos pasando de generación en generación. Entonces sí, esa parte me conmovió un poco, sobre todo la analogía que hace con las rosas de por qué cuando en medio de tantas, o sea, de manera espontánea surge algo diferente en un jardín si es cuidado y por qué para algo tan importante como las personas no aplica. Y por último, en la página 27, no, el Principito de Saint-Exupéry no muestra cómo nosotros adultos podemos vivir. Solo se queja de que nos hayamos vuelto adultos. Este fragmento lo entiendo mucho como que el autor lo que nos quiere decir es que aunque el cuento del Principito es un cuento muy bonito y que nos hace reflexionar, se queda hasta ahí. O sea, reflexionamos, es una crítica, pero no exactamente nos está diciendo, nos está conduciendo al camino de lo que podría ser lo correcto para volvernos otra vez niños o cómo lo haríamos, sino es como simplemente una crítica. Como para, o sea, como que yo siento que el autor como que abre el debate, pero hasta ahí. En cambio, para mí, al menos yo que soy creyente, soy católica, para mí el proyecto de Jesús de cierta manera no, no se queda en la crítica. Siento que al menos, lo repito, no para todo el mundo, pero para mí que soy creyente, eh, como que el proyecto de Jesús sí puede mostrarnos un camino de cómo vivir un poco más cercanos a lo que sería ese niño al que se refiere
pues ese autor, ese niño de confianza, ese niño de fidelidad. Entonces sí, como que ahí se contrastan un poco a pesar de que toda la lectura nos lleva a estar hablando de cómo es la conexidad que puede tener la obra El Principito y lo religioso. En esta parte como que sí se quiebra un poco porque sí es como diferente, pues al menos yo lo veo así, de cómo el libro solo tiene como un límite muy pronunciado, mientras que para mí, al menos para mí, pues todo lo que es la parte del proyecto de Jesús, sí, no le veo un límite tan marcado. Bueno, muchas gracias.